resurrección y la vida. ¿Saben por qué? Porque tanto la vida como la resurrección, o sea, el poder para levantarse de la muerte, están contenidos en Él. Amén. Se generan en Él. Es por eso que en alguna oportunidad Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, porque tengo esa autoridad, porque tengo ese poder, porque la vida está contenida en Él. Entonces la palabra es nuestro contenedor. Ahí es la matriz donde se produce toda bendición de Dios para ti. Y ya nosotros sabemos que la Escritura dice que en Él todas las promesas son sí y amén. Ahí está. Entonces, hermano, tu victoria, tu éxito, tu triunfo, tu sanidad, tu trabajo, tu empresa, tus recursos, tu desarrollo y crecimiento ministerial, tus discípulos se van a formar ¿dónde? En la palabra de Dios. Si tú no tienes un discípulo en este momento, ¿sabe dónde está ese discípulo? En la palabra de Dios. Amén. Ahí está. Es por eso que la vez pasada hablábamos acerca de que el amor, la fe, se mueve por el amor. Muchos tienen fe, pero pocos predican. Hay que empezar a predicar, porque esa es la muestra de mi amor. Entonces ahí está. Ahí está. No, lo que pasa es que esa persona es dura, la persona no, hermano. El Señor le dijo al profeta Jeremías que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la roca. Esa es la palabra del Señor. Entonces en la palabra de Dios está y tienes que empezar a entenderlo. Por eso Pablo en alguna oportunidad dice: cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Ahí está. Y ahí en esa palabra está lo que Dios te ha prometido. No estará, está ahí. Pero por la fe tú tienes que trascender lo natural hasta lo sobrenatural, para traer lo sobrenatural a lo natural. Amén. Pero ahí está, en la palabra del Señor. Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. ¿Tengo yo que hacer la salvación, pastor? ¿Dónde está la salvación? Ahí, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, cuando yo empiezo a hablar del Evangelio, cuando yo empiezo a hablar la buena noticia, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando, estoy engendrando salvación para aquel que me está escuchando. Amén. Si tú quieres ver un nuevo salvado, tienes que empezar a hablar el Evangelio. Tienes que empezar a comunicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, primera de Pedro 1:5, ¿qué dice? El poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿A quién es el poder de Dios que hace? ¿Qué hace? Protege, ¿cierto? Y ya miramos que el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Y en los salmos vamos a escuchar muchas veces que el salmista va a decir que tu palabra es escudo
¿Y el escudo qué es? Protección. Entonces, ¿dónde está tu protección? ¿Está en el policía? ¿Dónde está? ¿En el soldado? ¿Dónde está tu protección? ¿En el arma de fuego? ¿O en la navaja? ¿Dónde está tu protección? Tu protección está en la palabra de Dios. Ahí está. Entonces yo empiezo a caminar en la palabra de Dios y estoy protegido. Estoy guardado. El Señor venía caminando sobre las aguas. Miren, me parece que estoy levitando. Y entonces Pedro le dice: si eres tú, anda que yo vaya también. ¿Cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Ven. Esa era la palabra. Ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar. Pero llegó un momento en que él dejó de escuchar la palabra de Jesús y empezó a escuchar el fuerte viento y el rugir de las olas. Y cuando el rugir de las olas y el sonido del viento fue más fuerte en su corazón que la palabra del Señor, empezó a hundirse. ¿Dónde estaba la protección de Pedro? En la palabra. O sea, ¿qué era lo que lo mantenía a él caminando sobre las aguas? ¿Qué era lo que impedía que él se hundiera? La palabra. Él solo tenía que seguir escuchando para seguir creyendo. Es por eso que el profeta dice: Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Cuando tu pensamiento persevera en la palabra del Señor, tú tienes paz. Está el problema, pero tú tienes paz. Está la dificultad, pero tú tienes paz. Puedes estar en una situación de enfermedad, pero tú tienes paz. ¿Y cuál es la razón por la cual tú tienes paz? Porque estás meditando en la palabra de Dios y tú sabes que en la palabra de Dios está la solución para la situación que en ese momento se te está presentando. Amén. Amén. Entonces no te atemorizas, tú tienes paz. Gloria al Señor. Entonces ahí se consigue, precisamente ahí es donde nosotros podemos encontrar, gloria al Señor, ahí se gesta. En Juan 1:14 dice: y la palabra fue hecha carne. O sea, ella está ahí concebida, está en lo intangible, está en lo espiritual, está en lo sobrenatural, pero ella llegará a materializarse, hermano, y lo que tú estás esperando, lo que tú estás pidiendo, lo que Dios te ha prometido, se va a materializar en tu vida, porque poderoso es Dios para hacerlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Él lo va a hacer. Que dice aquí, era la palabra, pero la palabra se hizo carne. O sea, lo que estaba ahí concibiéndose se materializó, se hizo carne. Es por eso que hoy día hay algunos que dicen: tienes que embarazarte de la palabra. Ahí, porque cuando tú te embarazas de la palabra, al tiempo nacerá. ¿Cierto? Amén. Tú lo verás. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esto nosotros lo podemos mirar en la palabra del Señor, donde se conciben todas las cosas. Ahora, lo natural no tiene el poder para imponerse sobre lo sobrenatural, sobre lo espiritual. Lo natural siempre va a responder
a lo sobrenatural. Amén. Porque lo sobrenatural está regido por leyes más poderosas. El otro día estaba en una conversación acá con el hermano Raúl, con Guillermo, y había otros ahí que no recuerdo, y estábamos hablando sobre el poder de la gravedad, ¿cierto? ¿Cuántos sienten el poder de la gravedad? Usted intenta saltar, se eleva un poco, pero hay un poder superior al poder de la gravedad. ¿Cuál será? De la aerodinámica, de la ascensión de la ascensión. que se manifiesta en los aviones. Exactamente. Entonces fíjese, ahí está, pero hay algo más arriba que es más poderoso que lo que está acá abajo. Entonces lo natural siempre va a responder a lo sobrenatural. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, naturalmente, ¿cuántos panes había? 5. Naturalmente, ¿cuántos peces había? 2. Pero cuando Jesús dio gracias y cuando Jesús dijo, repartan lo sobrenatural, ¿qué hizo? Se impuso sobre lo natural. ¿Y cuántos panes entonces hubo? ¿Cuántos panes hubo? Suficientes para alimentar a más de 15,000 personas, según algunas estadísticas que han sacado algunos por ahí. Vamos a nosotros a quedarnos en lo que dice la Biblia. Lo suficiente para alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres y hombres, mujeres y niños. Y sobraron 12 canastas. Entonces, a lo mejor en este momento lo que tú tienes en el banco, lo que tienes en la chequera o en la billetera o en el bolso, naturalmente tú dices, esto no alcanza. Pero cuando tú utilizas las reglas, leyes de lo sobrenatural, eso que naturalmente no alcanza empezará a regirse por lo sobrenatural. Amén. Entonces lo que tú tienes alcanzará y sobrará. Amén. Amén. Y la Escritura dice que Él hace mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Según el poder que obra en nosotros. Gloria al Señor. Eso es lo que Él hace. Esta fin de semana estuve en Medellín. Y cuando empezó la semana no tenía todavía los tiquetes, no tenía. Pero yo sabía que tenía que ir, bueno, Señor, yo tengo que ir. Y de pronto llegó una semilla. Bueno, esta semilla alcanza para los tiquetes. O sea, alcanzaba para más, pero tenía que distribuir otras cosas, entonces. Pero ¿saben? Yo me quedé confiado en que el Señor utilizaría lo que yo tengo para llevarla donde yo necesitaba ir y que allá no me faltara nada. Y mientras iba caminando en esa fe, entonces lo que yo tenía se fue multiplicando y el Señor empezó a proveer y el Señor empezó a proveer. Así que estuve 5 días en Medellín y no me hizo falta nada, sino que me sobró todo. ¿Sabe por qué? Porque lo sobrenatural se impone sobre lo natural. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que a veces decir, no digas no puedo, no es un absurdo. De pronto estás cansado, de pronto te sientes enfermo o estás enfermo, de pronto no tienes los recursos.
cuando tú te dejas gobernar o sigues las leyes del cielo, no hay nada que te pueda detener. Amén. 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 No hay nada, hermano. Entonces, nosotros empezamos a mirar las cosas que no se ven. Mire bien, la fe o la palabra es el único lugar donde lo que se ve naturalmente por la palabra la palabra es el único lugar donde lo que se ve naturalmente por la fe, lo que se hizo por algo que usted no puede ver de forma natural. Explico un poco. En la palabra, usted ve de una manera natural, cuando tiene fe, usted ve de una forma natural aquellas cosas que se hacen sobrenaturalmente. Me explico un poco más. ¿Usted cree que Pedro igual se sorprendieron cuando el paralítico se levantó? ¿Ustedes creen que se sorprendió? Hoy día invitamos a un hermano, a cualquier persona, venga y vamos, y de pronto en la iglesia sucede un milagro y toda la iglesia, ¡ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué te sorprendes? Si eso es lo natural. Lo natural es que tú vivas en el poder de la palabra de Dios. Amén. Así es. Lo natural es que cuando tú ores por un enfermo, ese enfermo se sane. Amén. Lo natural es que cuando hay crisis, tú oras y la crisis se resuelve. Amén. Eso es lo natural. Entonces, ¿qué te permite ver eso de una manera natural? La fe. Pero cuando no tienes fe, entonces lo miras como algo increíble. Oh, eso es increíble. No es increíble, es creíble. Si lo dice la palabra, lo puedes creer. Amén. Amén. Entonces nosotros necesitamos, hermano, empezar por la fe. Por la fe, mirar en la palabra de una manera natural lo que Dios ha creado. Gloria al Señor. Eso necesitamos hacer. Romanos 1:20. Estoy donde dice el reino de vista de la fe. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de él desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexplicables. Entonces Dios, según ese pasaje, no se manifiesta de una forma física, ¿cierto? Sin embargo, nosotros lo podemos ver en las cosas que se ven. Ahí podemos ver las cosas invisibles de Dios. Pero ahora, cuando nosotros estamos en esto, en todo esto, moviéndonos en el plano de lo sobrenatural, en el plano de lo invisible, de lo espiritual, cuando nosotros nos empezamos a mover en el plano tanto de lo sobrenatural como lo natural, vamos a mirar que la fe empieza a tomar ciertas formas. O sea, se empieza a manifestar de algunas maneras. Ya no solamente estamos hablando del hecho de que ella es visible, sino que la fe empieza entonces a manifestarse de alguna manera. Y una forma en que se manifiesta la fe o en que se hace visible la fe es la acción. Una manera en que se hace visible o se manifiesta la fe es la acción.
Una forma que toma la fe es la acción. Eso quiere decir entonces que cuando yo tengo fe, yo actúo según lo que creo. Amén. 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 Y volvemos nuevamente al paralítico, bueno, a otro paralítico, acá en Hechos capítulo 14, del 7 al 8, donde Pablo está en Listra, y dice que él estaba predicando el Evangelio, y había un hombre que estaba impedido de los pies, estaba lisiado. Pero mientras Pablo predicaba, dice que Pablo miró que aquel hombre tenía fe para ser sanado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hace Pablo? Él utiliza la fe de aquel hombre y le da una indicación o le da una orden. Yo podría decir que lo que Pablo le estaba diciendo a aquel hombre es: bueno, tú tienes fe, ahora convierte esa fe en acción. ¿Cierto? Entonces Pablo ve que él tiene fe y Pablo le dice: bueno, levántate. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Levántate derecho sobre tus pies. A ver, ¿cuántos tienen fe de los que están acá? Amén. Voy a preguntar nuevamente porque no me convencieron. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Entonces ahora necesitas convertir esa fe en acción. Entonces ahora tú tienes que moverte por esa fe. Esa fe se tiene que traducir en acciones. Y fue lo que Pablo hizo con este hombre. Levantó la voz y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Aquí ni siquiera dice que Pablo tenía fe, dice que aquel hombre tenía fe. Y Pablo la miró. Entonces convierte tu fe en acción. De ahí que algunos predicadores a veces dicen: haga lo que no podía hacer. Haga lo que no podía hacer. ¿Por qué tienes que transformar o convertir tu fe en acción? Amén. Amén. Gloria al Señor. Otra forma que toma la fe es de resultados que se pueden medir. Amén. Así también. Vamos a leer Romanos 12:3, por favor. 12:3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según la medida de fe que Dios dio a cada uno, ¿cierto? Y según a los Tesalonicenses 3:2, que dice: 3:2. Para que seamos ligados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bien. Entonces, no es de todos la fe. No es de todos la fe. Entonces, Pablo está diciendo en una parte que Dios ha dado una medida de fe, ¿cierto? Entonces yo tengo que actuar según esa medida de fe. Entonces la medida de fe que yo tengo tendrá que dar unos resultados. Y esos resultados tienen que hacerse ver. Esos resultados tienen que evidenciarse. Entonces, hay algunos que no tienen fe, pero hay otros que tienen una medida de fe. Según la medida de fe que el Señor le ha dado a cada uno. Ahora, nosotros podríamos decir: no, lo que pasa es que la medida de fe que Dios ha tenido es poca y la medida de fe que el Señor le dio a tal fulanito es grande. No. La medida de fe que Dios te dio es suficiente para traer lo sobrenatural a lo natural.
Amén. Gloria a Dios. La medida de fe que Dios te dio es todo lo que tú necesitas para actuar y moverte en el poder de Dios. Amén. No te sientes a considerar si alguien tiene más o tiene menos fe que tú. Tú tienes una medida de fe, muévete según esa medida de fe. Es lo que tú necesitas, es lo que Dios te ha provisto, es la herramienta que Dios te ha dado. No quieras la medida que tiene el otro. Miremoslo de esta manera. Un hacendado o un rey se va, llama a sus servidores, a uno le entrega 5, al otro le entrega 2 y al otro le entrega 1 mina o un talento, ¿cierto? Y dice la Escritura que cada uno le entregó según su capacidad. Ahora, nosotros podríamos considerar, el que tenía 5 tenía mayor capacidad. ¿Sí? Puede que sí, cierto. Pero yo lo puedo mirar desde el punto contrario y puedo decir, no, el que tenía mayor capacidad es el que tenía 1. Porque tenía la capacidad para arriesgar 1. Y aquel tenía la capacidad, para, bueno, si la 1 no le da resultado, le quedan 4. ¿Cierto? O sea, tiene 5 probabilidades. Pero el que le dio 1 tenía 1, o sea que si perdía esa. Pero el Señor sabía que ese tenía la capacidad para hacer producir esa sola que él había dado. Él no necesitaba las 5 del otro, ni las 2 del otro. Él necesitaba trabajar sobre la medida que Dios le había dado. Tú no necesitas trabajar sobre la medida que Dios me ha dado a mí, ni la medida que el Señor le ha dado al pastor de ustedes, ni sobre la medida que le ha dado a Raúl. Tú necesitas trabajar sobre la medida que Dios te ha dado a ti. Amén. Porque tú tienes la capacidad para convertir esa medida en resultados que glorifican a Dios y traen bendición a tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, de esa manera nosotros podemos mirar que en Hebreos 13 dice que por la fe ganaron reinos, lograron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de cuchillo, convalecieron de enfermedad, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, unos aceptaron el rescate para ganar mejor resurrección. Cada uno según la medida de fe que recibió. Gloria al Señor. Y por último, hermano, la fe toma entonces la forma de la confesión. De la confesión. Esto tiene que ver entonces con tu palabra o con la palabra que sale de tu boca. Esto tiene que ver con tu oración. Esto tiene que ver con la palabra sobre la cual tú caminas cada día. La palabra que dirige tu vida. Esto tiene que ver con la palabra sobre la cual tú estás edificado. Entonces en Lucas 6:45 dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca. ¿Sí? Y el hombre del mal, no, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Oigan, me van a meter un gol ahí, ¿no? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. Ahora yo pregunto, ¿qué abunda en tu corazón? ¿Qué abunda? Entonces, de lo que abunda en tu corazón, de eso tú sacarás. Si en tu corazón abunda lo bueno, tú sacarás lo bueno. ¿Amén? Entonces en tu corazón debe abundar la palabra de Dios. Y recuerda que la palabra de Dios es el contenedor donde está todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que se materializará en tu vida está en la palabra de Dios. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad está en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está en tu corazón, tú sacarás de ahí todo lo bueno que está en la palabra del Señor. No como aquel hombre que dijo, no, que el Señor ahora me ha dado a mí la unción de la maldición
eso yo maldigo, que está contra mí y al que habla mal de mí, no. No existe cosa como esa. Eso es un absurdo, eso es una contradicción. Porque la Biblia dice que hemos sido puestos para bendición. Amén. Y la Biblia dice, si alguien te maldice, por lo tanto no hay opción de maldición, hermano. Bendice a todos, sean buenos o sean malos contigo, bendícelos, porque esto ha sido puesto para bendecir. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esto se traduce en confesión de la palabra. Entonces, tú tienes que cada día vivir en la palabra. Tú tienes que cada día movilizarte según la palabra, según lo que la palabra te dice. Tú conviertes la palabra de Dios en el fundamento de tu vida. Tú conviertes, mire, ahora que yo estaba en Medellín, me monté en el metro y sobre los rieles y cómo se mueve ese metro sobre esos rieles. ¿Sabes? Si no existieran esos rieles, el metro no podría moverse, ¿cierto? Se desperdiga, no puede estar de la misma manera. Si no existe la palabra de Dios, tú no tendrás movilidad. En tu vida tú serás efectivo, en tu vida tú serás victorioso en la medida en que tu vida esté fundamentada sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe toma la forma de la confesión, del moverse en la palabra, del creer la palabra, del hablar la palabra de Dios, de orar según la palabra de Dios. Porque recuerden que en la palabra está concebido todo lo que Dios ha provisto para ti. Amén. Bendiciones. Pastor. Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Cuántos están en bendición? ¿Cuántos están en victoria? Gloria al Señor. Nosotros hemos sido llamados para vivir en victoria. Amén. El Hijo de Dios no puede vivir por debajo de esa declaración, de esa realidad. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Por causa de aquel que nos amó. Así es que nuestra vida, tu vida, mi vida, debe caracterizarse siempre porque es una vida de victoria. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, repasando un poco, en la clase pasada estuvimos hablando sobre cómo se identifica la fe, ¿cierto? Estuvimos diciendo que la fe es identificable. O sea, yo puedo identificar, el Señor puede identificar quién tiene fe, dónde está la fe. Y estuvimos mirando que el apóstol Santiago en su carta dice, bueno, muéstrame tu fe por lo que haces. Entonces eso nos indica que la fe es demostrable, que la fe, aunque invisible, se puede ver, se puede identificar. Y estábamos mirando que el Señor identificó de varias formas la fe en algunas personas que Él ministró. Por ejemplo, en una oportunidad a sus discípulos o en sus discípulos Él identificó la fe como una fe ausente, como una fe que no está. Algo que nosotros podríamos llamar como una no fe. Es fe, pero no es fe, porque cuando tiene que actuar no está, no aparece por ninguna parte. Y también luego identificó entre sus discípulos una poca fe. O sea, que la fe puede estar ausente y la fe puede ser identificada como poca. Y lo sorprendente de todo es que en dos personas que no eran, ni siquiera eran judías,
que no tenían esa relación con el Dios Todopoderoso, el único, el Señor identifica una fe grande, una fe sorprendente, que lo pudo maravillar. Entonces, la fe se puede ver, y también pudimos ver que Jesús, a 4 hombres que traían a su amigo para que el Señor les sanara, dice que él vio la fe en ellos. O sea, la fe estaba ahí, era algo presente, era algo que estaba en ese momento. Entonces, nuestra fe debe ser presente, debe estar, y no debe ser poca, no debe ser ausente. Debemos tener una gran fe. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la esfera en la que la fe se mueve, y vamos a hablar acerca de la esfera invisible, y vamos a hablar también sobre el reino visual de la fe. Esto podríamos nosotros, vamos a unir la sesión 5 con la 6, porque eso hace parte de una sola clase. Bueno, el estado natural de la fe, ¿dónde nosotros encontramos o cómo se encuentra naturalmente la fe? ¿Cuál es su hábitat o su estado natural? ¿Cómo nosotros podemos concebirla, o cómo nosotros podemos encontrarla, o como la Biblia la demuestra? Entonces vamos a encontrar que en Hebreos 11:1 dice que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, y en la traducción ampliada o amplificada dice es la evidencia de las cosas que no se ven y la convicción de sus realidades. Entonces la fe la percibimos como un factor real que no se revela en los sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de algo que nosotros, o sea, que se mueve en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo invisible, pero que tiene su manifestación en lo visible. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la fe, entonces nosotros podemos mirar o podemos entender que cuando yo tengo fe en la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios me está diciendo algo que en el momento naturalmente yo no veo, o sea, con mis ojos naturales, pero que no quiere decir que no está. Yo no lo veo, pero sí está. Entonces lo que hace la fe es precisamente trascender lo natural hasta lo sobrenatural y traer de lo sobrenatural para que se manifieste en lo natural. ¿Sí fui claro? Porque si quisiera repetirlo, de pronto no me salió igual. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que hace la fe. O sea, la fe trasciende lo natural hasta lo sobrenatural, para traer lo sobrenatural a lo natural. Amén. Así se mueve la fe, así se revela la fe. Es por eso que nosotros podemos mirar que la Biblia habla de la fe como la evidencia de las cosas que no se ven. Es por eso que en Hebreos vamos a encontrar declaraciones como: por la fe entendemos que todo lo que existe fue creado de lo que no se ve.
Es por eso que nosotros vamos a escuchar declaraciones como que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde? No había luz y el Señor dijo, hágase la luz. Es así como nosotros podemos entender declaraciones del Señor cuando Él dice, cuando tú ores, lo que tú pides, cree que lo vas a recibir. Y lo vas a recibir tal como lo has dicho. O vas a recibir todo lo que tú has pedido. Pero tienes que creerlo, apenas lo estás pidiendo. Pero desde ya tienes que creer que no es una posibilidad, sino que es una realidad. Porque cuando nosotros nos movemos según la fe, en la palabra de Dios, no nos movemos por posibilidades. O sea, cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y estaba el paralítico pidiendo limosna, ellos le dicen, yo no tengo plata ni oro, pero vamos a ver si te puedes levantar. No, ellos no se movieron en el plano de las posibilidades, sino que ellos consideraron que era una realidad y ellos dijeron, de lo que yo tengo o de lo que nosotros tenemos, de eso te damos. Ellos estaban convencidos que en ellos estaba la sanidad de aquel paralítico. Y en ellos estaba la sanidad de aquel paralítico porque en ellos estaba la palabra del Señor. Amén. Lo que quiere decir que si en usted está la palabra del Señor, en usted está lo que el mundo necesita. Amén. Amén. Y esto fue lo que ellos miraron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En la palabra de Dios, lo sobrenatural, está la respuesta. Pero ¿qué hicieron ellos? A través de la fe, ellos trascendieron lo natural, la enfermedad, lo natural, lo físico, la enfermedad, y llegaron a lo sobrenatural y tomaron la sanidad para aquel hombre. Y entonces lo natural fue transformado. Es por eso que la convención de fe para este año es fe para cambiar el mundo. Porque lo sobrenatural transforma, muda, cambia lo natural. Cuando por la fe tú actúas según la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe trabaja en la esfera de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, la esfera que no se ve es la realidad de lo que ¿qué? De la esfera espiritual. La esfera que no se ve es la realidad de la esfera espiritual. Esa es su realidad. Lo que estoy queriendo decir es que tú no lo ves naturalmente, pero existe, está ahí, es real. ¿Eh? Y también vamos a mirar que la esfera que se ve es la esfera física, de la expresión tangible, pero la esfera que no se ve, dice ahí, es el origen de la esfera que se ve. O sea, ¿dónde se origina lo que se ve? De lo que no se ve. O sea, todo cuanto se ve tuvo su origen en lo que no se ve. O sea, en la esfera espiritual. Lo natural surgió, lo natural nació, lo natural brotó de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo que no se ve, de lo que no es tangible.
Y es por eso que en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 22, ¿cómo dice? Alguien que lo lea, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Alguna vez un amigo no cristiano me dijo, ¿cómo me demuestras tú que Dios existe? Pero cuando yo le iba a responder, me dijo, pero no me vayas a decir, mírate en el espejo. Yo le dije, ¿pero por qué? No, porque esa es la respuesta que dan todos. Pero yo quiero que tú me digas algo más. Y bueno, si no te quieres ver tú mismo, mira la luna, mira las estrellas, mira el mar. ¿Pero qué tiene que ver esto con Dios? Porque es que las cosas visibles, la creación, da testimonio, es la muestra, es la declaración, es el testimonio de la existencia de un Dios invisible. Y es lo que está diciendo la Escritura. ¿Alguna vez usted ha visto el poder de Dios, la divinidad de Dios? No, pero dice que ellas se hacen claramente visibles desde la creación. Cuando usted ve la creación, la perfección de la creación, cuando usted ve la magnificencia de la creación, usted entiende que hay un creador. Usted entiende que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Entonces, lo invisible se hace visible en las cosas que se ven. Y es lo que está declarando Pablo aquí en Romanos. Nosotros vamos a recibir un conocimiento completo, perfecto, lleno de la esfera invisible en la esfera visible. Es lo que nosotros vamos a mirar desde este pasaje. Y es más, ese pasaje termina diciendo que no tienen excusa. O sea, el hombre no puede decir que no conoce el poder de Dios, que no conoce a Dios. En otras palabras, no hay excusa para que tú no tengas fe. No hay excusa para que yo no tenga fe. Porque así como aprendimos al comienzo del estudio, yo les hablaba de que hay 3 grandes libros en los que Dios se ha revelado, ¿cierto? La creación, la conciencia y la palabra. Entonces la creación revela a Dios. Y eso debe motivar nuestra fe. Amén. Amén. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual. Amén. Este pasaje dice muchas cosas, pero yo quiero resaltar 3 cosas importantes que dice esta porción. Algo que dice este pasaje es que
desde lo natural, yo no puedo percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Cierto? O sea que yo naturalmente no puedo discernir, yo naturalmente no puedo comprender, yo naturalmente no puedo experimentar lo que está lo que he estado en el Espíritu. Con mi mente no lo puedo entender, no lo puedo percibir. Lo segundo que dice es que todas las cosas espirituales se perciben desde mi espíritu. ¿Cuál es la razón? Que yo fui creado a imagen de Dios. Yo fui creado a semejanza de Dios. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces yo discierno a Dios desde mi espíritu. Yo entiendo a Dios desde mi espíritu. Entonces yo comprendo el mover de Dios desde mi espíritu. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas les es difícil creer? Les es difícil tener fe. Porque cuando les llega la palabra, la alojan en su mente. Y cuando la alojan en su mente, empiezan a razonar. Y la razón les va a decir, esto es imposible. La razón les va a decir, esto no es lógico. La razón les va a decir, esto es una locura. Pero cuando tú recibes la revelación en tu corazón, en tu espíritu, entonces tú vas a comprender que lo que dice la palabra es verdad. Amén. Y cualquier temor y cualquier duda desaparecerá de ti, porque la fe es la evidencia, porque la fe es la garantía de que tú tienes lo que estás esperando. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Así que cuando yo tengo fe, ya tengo ganada la victoria. Ya la victoria es mía. Cuando yo tengo fe, ya lo que estoy pidiendo me pertenece. Porque en eso es la fe. Según lo que hemos venido estudiando, según lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces, hermano, cuando el hombre espiritual opera fuera de la esfera espiritual, esto es considerado por Dios como algo inútil y alguien que es ateo en su pensamiento, o sea, alguien que no cree. Cuando nosotros empezamos a operar, no desde el espíritu, sino desde lo natural, Dios considera eso como algo inútil. Y entonces se producen imaginaciones vanas, razonamientos insensatos, especulaciones tontas, se produce un sinsentido en la mente. Entonces limitamos la habilidad de navegar o de correr o de transitar correctamente en nuestra doble ciudadanía. Y con esto quiero decir algo. ¿Dónde dice la Biblia que está tu ciudadanía? Si yo tengo ciudadanía del cielo, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir que tú eres ciudadano del cielo? Que tú vives según las leyes del cielo, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué gobierno estás tú? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno frente a sus ciudadanos? ¿Qué tiene él tiene que garantizarle? ¿Qué garantiza el gobierno a sus ciudadanos? Sus derechos, estamos en general. Seguridad, salud, educación, alimento, paz. O sea, el gobierno tiene que garantizarle a sus ciudadanos unas condiciones de vida buenas. Entonces, si tu ciudadanía está en el cielo, ¿desde dónde se te va a garantizar a ti
la bondad de tu vida? ¿Desde la tierra? No, desde el cielo. Amén. Pero cuando yo me muevo en lo natural, entonces ya yo no vivo según las normas del cielo, sino según las normas de la tierra. Entonces todo lo que pasa en la tierra me afecta. Todas las crisis que hay en el mundo me afectan. Un ejemplo que hemos venido utilizando. Los discípulos estaban en la barca. Había una tormenta. ¿Cómo estaban ellos? ¿Tienes miedo? Tenían miedo, estaban asustados, estaban temerosos. Empezaron a botar todas las provisiones que traían ahí. ¿Quién sabe cuántas cosas importantes y necesarias botaron? ¿Cierto? Todo eso lo tiraron. Y estaban afanados de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué razón? Porque ellos creyeron que su vida dependía de las normas o de las leyes naturales. Mientras, ¿dónde estaba Jesús? Estaba durmiendo, estaba tranquilo. ¿Sabes cuál era la razón? Porque Jesús sabía que su seguridad, que su vida, Jesús sabía que su bienestar no dependía de las leyes naturales, sino de las leyes celestiales, porque el cielo garantiza tu seguridad. Amén. El cielo garantiza tu bienestar. Entonces, mientras hay tormenta en el gobierno, mientras hay tormenta en la política, mientras hay tormenta en la economía, mientras hay tormenta en el campo, en el sector agrario, en el sector educacional, en cualquier sector, tú debes estar en paz. Amén. Amén. ¿Cuál es la razón? La razón es que tu ciudadanía está allá y el gobierno de allá es el que va a garantizar tu bienestar, no el gobierno de la tierra. Amén. Amén. Pero yo me muevo en eso. ¿Cuál es el vehículo para yo transitar en todo eso? La fe. En la palabra del Señor. Entonces con la fe yo empiezo a ver. Con la fe yo empiezo a tomar y a vivir según lo que está allá. Gloria al Señor. Entonces, cuando el hombre espiritual empieza a operar fuera de la esfera espiritual, esto le va a traer decepción. Se va a decepcionar. Y entonces, según Romanos, esto va a hacer que este hombre sea visto como un tonto. Como un tonto. Es por eso que nuestra esfera de movilidad o de operación es el campo de lo que no se ve. Pablo dijo, nosotros andamos por fe. A ver, se me durmieron. Nosotros andamos por fe. Y también dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, son corruptibles. Pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Ahora, esto tiene que nacer o tiene que formarse en alguna parte. Tiene que nacer o formarse en alguna parte. ¿Dónde se formará esto? ¿Dónde tendrá todo esto su origen? En la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Juan 1 al 4. Aquí está hasta el 3, pero vamos a leer hasta el 4. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los
Gloria al Señor. Si miramos la profundidad de este pasaje. En el principio, Él era la palabra, ¿cierto? Y el que era la palabra era Dios y estaba con Dios en el principio. Y el que era la palabra creó y dio forma a todo lo que existe. Pero ahora dice algo más en versículo 4, dice que en Él estaba la vida. Eso es lo que nosotros llamamos aquí la matriz de la fe. Entonces nosotros entendemos la matriz como un contenedor, ¿cierto? Como un lugar donde algo se genera, un lugar donde algo se concibe, un lugar donde algo se engendra, se produce. ¿Y cuál será entonces nuestra matriz donde se genera toda la bendición de Dios? En la palabra de Dios. O sea, la vida estaba contenida en Él. Lo que quiere decir que cuando el Señor dijo, haya vida, ¿de dónde salió la vida? De Él, la palabra. Salió de la palabra, salió de Él. Es por eso que Jesús